Es cierto que Balaguer le pidió al doctor Peña Gómez que si eliminaba a Fernando Álvarez Bogar de la vicepresidencia, le daba paso. todo iba a fluir sin mucho problema. Se ha dicho mucho eso, pero yo pienso que fue problema creado por el entorno de Balaguer. Que Tenían miedo ellos de caer presos. no tenían miedo, suponer, porque la confrontación final de Balaguer con Álvarez Bogar fue muy frontal. Álvarez Bogar debió haberse sacrificado y haber renunciado a esa candidatura. Yo creo que no, porque nosotros era un componente interesante de ese acuerdo. Fíjate pero la búsqueda del poder era lo más importante. Sí, si él era el problema. Si era el problema, entonces era retirarlo. Y darle medio gobierno si es necesario. Tú no conoces los egos de los políticos. Pero el gallo me lo pusieron la gente. Cuando yo entraba a los sitios con el gallo, dejaban a Balaguer solo y se iban detrás del símbolo. Que Balaguer me llama y me dice, usted tiene que llegar primero que yo a los actos, porque yo quiero hablarle a la militancia desde el gallo. Es decir, que él no quería la competencia ese gallo, del símbolo. Muchachos, pero eso era de madera. Eso hace mucho que pasó a mejor vida. Las niñas en los barrios que están en Batón Ballet, a esa energía interna que tiene le dan sentido. Claro. No está dando, como decíamos antes, golpe de barriga, que no son propias de la formación de nosotros. Claro. Esos créditos hay que dárselo a Fernando Lira, que ha organizado los Batón Ballet del país. Que se le ha dado seguimiento a eso, ha continuado. Todavía, pero todavía. Una parte de la política del partido. Todavía yo salgo con mi Batón Ballet. ¿Sabes quién el siglo era pasado. uno de los miradores más grandes de Balaguer? ¿Quién? Tu papá. Ay, por favor. Cuando la crisis del 94, ahí hay fotos en el libro, Balaguer y Peña Gómez parecían dos muchachitos hablando, el mandado. Se hacían... Quien mandaba a veces a cuidar la integridad física de Peña Gómez era Balaguer. Estamos de regreso en Despertar Político. Ay, sí. Y hoy tenemos un invitado que es un dirigente emblemático, muy popular, político de la República Dominicana. Él es el presidente de la Unión Demócrata Cristiana, conocido popularmente como Luis el Gallo. El Gallo. Luis. Gracias. ¿Por qué le dicen el Gallo? Es político. Porque no pone el apodo. Eso viene claro. A raíz de mi llegada a la casa de Balaguer, porque yo fui que inventé ese gallo de madera emblemático que circulaba por todo el país. Claro. Que está en el logo del Partido Reformista. Sí, ese gallo. Lo han cambiado ahí por un gallo medio amariconeado. Pero... Sí, sí. Es verdad. No el distintivo con la que se fundó el partido. Del gallo de pelea. El partido reformista. Cuando yo salga de aquí me voy a poner a buscar los Pues logos sí, del no son iguales. Partido Reformista. No, ojalá y lo busque la Yo no producción. sé, de verdad, el logo han actual. desnaturalizado ¿Cómo es Manilo? la ¿Así esencia. se llama? Gallo Manilo. No, es un gallo raro. Gallo muy raro, ¿verdad? Tú sabes que la tradición de los gallos viene con los bolos y los coludos. Sí, claro. Sí. Claro. Y antes eso fueron los azules y los rojos, fueron después. Pero no, el partido azul era el de Luperón. El de Luperón. Pero ese gallo, yo no sé, como que quiere volar y vaina. Realmente traten de ver que no sé de quién. ¿Y usted le ha dado la sugerencia de que... No, yo no. No, porque él no es que reformista. cambien. Ya él no es reformista. Porque Sí, no, lo que pero- pasa es, cuando dicen el historia. gallo, la gente lo asocia más a mi nombre Sí, claro. que al símbolo del partido. Sí, Porque definitivamente. hay gente que no lo conoce a usted como Luis Acosta. Ah, es el gallo. No, el gallo. Sí, claro. Así Luis es. Acosta el gallo. Es que los apodos matan los nombres. ¿Cómo? Por eso la Junta Central Electoral tuvo que aprobar que se pusieran los apodos en En la, los en la carteles. boleta, porque si En no los la gente no lo carteles. identificaba. Aunque hay algunos apodos medio raros. ¿Y por qué? No, pues esos son datos de discusión política Pero es que yo profunda. me Sí. crié en esto, porque No, imagínese. y la verdad es que usted sabe que Abril no es una inventada. Pues sí, una de ahí cosa es que seria. viene el Pero- nombre. Porque sucedió un incidente. Mira, en el 78, a raíz de yo crear un vestido de campaña, que fue un vestido en tela de algodón, que era un gallo con la rosa en el pico. La rosa así, era el simbolismo de la cruzada de amor. Y el gallo Que era lo el símbolo dirigía del doña Partido Emma Reformista. Balaguer. Exacto. Sí, que ese movimiento. Pero era- había una diferencia
entre Emma y Laíta, porque Laíta, la hermana de Balaguer, La hermana, sí. fue la que hizo el trabajo de Balaguer en el exilio. Y Emma vamos a decir, le tocó Balaguer en el poder. Y una pregunta ahí O mismo. sea, uno Luis. se comió los huesos y otro se comió la masa. Pero, No, entonces, no, lo No que hay pasa mismo, es Luis, que perdóname. la cruzada nace a raíz del problema de la banda. de la banda, para allá voy. de la sí. banda colorada. Pero que, es bueno que la gente sepa. Usted llega a la casa de Balaguer a través de Emma. No, yo llego a través vamos a decir, de mi habilidad. En el 1976 que yo llego a la casa, yo tenía, si ustedes acuerdan, ¿No era presidente Balaguer en ese? sí, el presidente, Sí, pues yo, está en el 78. Sí, sí, tenía 78. una fábrica de hacer ropa que se llamaba Creaciones Mafalda, de ropa de niños. Oh, qué chulo. Y ya se sentían los aprestos de campaña. ¿Qué pasa? En ese tiempo abren la fuente del Jaragua. Entonces yo iba ahí. Entonces ahí yo me embullo con una bailarina brasileña. Uy. Y nos citábamos Bailaba en el bien. Salón Precioso. Sí, bailábamos samba, bailábamos. Ajá. Y bossa nova. Entonces nos citábamos en el Salón Fino. Preciosa. Un día estando yo con ella y El llega, salón precioso, llega ¿dónde estaba eso? en el, Le han cambiado el nombre. En el mismo Hotel Jaragua. Sí. Ok, ya. Un día llega Cali Carlos, que era el coreógrafo de la revista que había traído Papito Santa Cruz a la fuente, y me dice que tiene problemas con la terminación de la ropa de teatro. Y yo le digo, pues yo tengo ahí unos talleres que mi hermana... Disponible. Mi hermana que había venido de Estados Unidos, que había estudiado diseño y... ¿Cómo se llama? Corte y costura, yo digo. Sastrería, cosas Bien, de no, esas. ese Había tipo de estudiado cosas, sí. en Laurent Taylor. Diseño sería. Y yo le digo, no, pero yo me acuerdo ahora. Le digo que ¿Se puso a la disposición? no, hace un contrato Claro. para nosotros hacer la ropa de la fuente. Pero como te digo, ya estaban los apretos políticos y yo le digo a él, a Carlos, que aparte de ser coreógrafo, era diseñador de ropa, que me acuerdo que ahí empezó a visitarlo a él, este Juan Zuli Bonelli, no Juan Zuli no, el Zuli Bonelli que se fue para Estados Unidos. Le digo, yo amo un gallo con una rosa en el pico. El diseñador suyo, Bonelli. A Muy famoso. Cali, ya. sí. Ujú. Entonces me prepara el vestido. Cuando eso Balaguer todos los días recibía por lo menos 40 o 50 personas antes de ir al palacio. En su casa. En la casa. Que hacían una. Digo, yo fila, yo sí. no había nacido que se sepa, pero hay muchos videos de la filita que se La hacía. fila. Se hacían Exactamente. las afueras de la Entonces casa, yo sí. voy a chequear cómo es que hacen esa fila. Entonces me doy cuenta que tiene que llevarte o un dirigente del Partido Reformista o un promotor de la Cruzada de Amor. O los militares que organizaban la fila. Ya. Bueno, me la arreglo con el militar y me pone en la fila con el vestido. Y me tocó estar, perdón, frente a la casa, frente a la puerta de la habitación de Chichita y de Emma. Cuando yo saco el vestido, dice Emma, ay, Elito, han unido a la cruzada y el partido con ese vestido. Bueno, eso bastó para que Bochán, que venía atrás, que ¿Escuchan, Javier? Bochán Javier. era el ministro de Defensa, me dice, vaya donde Muñoz, que era el asistente de él, porque ese vestido lo va a usar la acción social de la Fuerza Armada de promoción en el país. Bueno, yo estoy ahí, el mismo que me entró me lleva donde Muñoz. Muñoz y yo llegamos a acuerdos y empezamos la producción de esa ropa, que me acuerdo que le digo a mi hermana, bueno, mi hermana, se acabó la producción de ropa de niños, ahora vamos a hacer ropa política. Bueno, ya a nosotros ya somos parte de la creatividad de la campaña. Del andamiaje. Entonces, en un viaje que doña Emma me invita a Salcedo, ¿En qué año fue eso? te estoy hablando del 76, 77. O sea que usted nada más gozó 2 años del poder en ese momento. Espérate que yo nunca tuve un decreto en esa época. Cuando yo me doy cuenta que los vestidos que yo estoy repartiendo no son los que yo estoy fabricando. ¿Y entonces? Espérate, agarro mi vestido, Claro. me pongo otra vez en mi fila y le digo al presidente ahí, presidente, su orden
y mi creatividad, otro se está beneficiando. Claro. Bochán que vino atrás, Adelante de Bochán Javier. espérate, Bochán que vino atrás me dice que me calle. Digo, creo que voy a callarme si eres tú mismo que lo está haciendo con una prima de Balaguer que se llama Benilde. Lo Espérate, metió al medio. espérate, al medio, por desconocimiento, vamos a decir. Le estaba cerruchando el palo. Entonces, espérate, ahí, cuando Balaguer va a salir, Saturnino, que era el militar de más confianza que tenía Balaguer, me dice que Balaguer quiere que yo vaya al Y palacio. no era Perebello. No, Saturnino, pero yo era el encargado de la casa. El militar asignado a la casa. A la casa era Perebello, pero para la seguridad, cuando Balaguer se movía, era La avanzada y Saturnino todo. Ramírez, que había sido chofer de él cuando era ministro de Cuando era Educación. ministro de Educación. Entonces, yo voy pensando en mi carro con Saturnino, que es una persona jocosa, cariñosa, amable, una bella persona. Estoy pensando que voy a resolver mi problema De que lo están tumbando. Claro. Entonces, cuando yo entro donde el presidente, él me dice, lo que me dice es que si yo estaba en capacidad de salir con él, que iba a empezar la campaña y que él quería un informe de cada municipio de lo que pensaba la gente, lo que decía de él. Y me acuerdo que la primera salida fue San Cristóbal. O sea, usted ahí pasó de suplidor a formar parte del andamiaje político. Del Ahí, equipo de campaña. De la casa. del presidente. Del presidente. Había una guerra interna terrible. Y todos los informes, y yo lo concluía, visitando los ventorrillos, la pulpería, los colmados, todo eso, a ver qué decía la gente El oído del de presidente. Balaguer. El oído, Entonces, lo que pasaba, la conclusión de mía siempre eran que con el presidente no había problema, que el problema era con los generales. Él me pidió que se lo hiciera por escrito, que se lo diera a Saturnino. ¿En serio? Ya. Entonces, un día en Villatrina, salimos de Villatrina en helicóptero. ¿Y cómo usted sobrevivió? ¿Cómo usted está vivo todavía? Que, Después que usted chivateó a los generales. bueno, Los generales para allá, pero yo no vi. tuvimos problemas serios. Oye bien, en Villatrina volamos a Guaygüí. Y en Guaygüí, con todos esos militares ahí, Balaguer me pregunta, ¿qué piensa el pueblo de mí y de mi gobierno? Y yo le digo, con usted no hay problema. El problema es con los generales. Y atrás dijo uno, bueno, Pero lo mandaba él. por eso, no, espérate, por eso, que esa es una de las distorsiones en la política aquí. Dice uno atrás, por eso es que amanece con la boca llena de hormigas. Y yo he dicho ahí, bueno, si es por defender el gobierno no hay problema. Nos dejaron solos, se quedó Bello Andino, Saturnino, Mélido Marte, Chiche Polanco, que era el cuerpo ayudante, y me quedo yo. Bueno, nosotros pernotábamos ahí en la casa de Guaygüí, como a las 8 de la noche me manda a buscar a Balaguer. Mire, usted le habló muy fuerte a esos militares que no juegan. Pero ¿para qué él le preguntó? Porque él sabía. Espérate, Para yo le allá, dije, vos, pero Abril, Él quería darle un mensaje y lo utilizó usted. Qué pendejo. Abril, pues tú eres muy inteligente. Tú no puedes negar que dije Peña Gómez. Mira. Entonces me dice, no, yo no, si usted me preguntó, usted quería esa respuesta. Bueno, siguió la situación, perdemos las elecciones en el 78, 78, y sí. el único que se queda con Balaguer soy yo. Porque las mieles del poder. La soledad del poder. La soledad del poder. No, las mieles ya habían cambiado de protagonista. Entonces ahí empezamos una La miel relación. la tenía Porque yo otro. me acuerdo que en esa época, antes de entregar el poder, todos los civiles que estábamos en torno ahí comenzaron a engancharse a la milicia. Yo me acuerdo que una vez me llama y me dice que si yo no voy a engancharme. Y yo le digo, excelencia, pues yo no tengo fuerza moral para darle una orden a un cabo. Y usted no va a seguir en política. No me dijo nada, déjeme aquí con usted, que yo intuía, porque antes ya de entregar el poder, comienzan a alejarse, a tratar de... Eso siempre se da, como ya exacto. no va a papar. Lo tradicional. De marcar distancia. Entonces ahí empezamos la relación mía política, pero el gallo me lo pusieron la gente. Cuando yo entraba a los sitios con el gallo, dejaban a Balaguer solo y se iban detrás del símbolo,
que Balaguer me llama y me dice, usted tiene que llegar primero que yo a los actos, porque yo quiero hablarle a la militancia desde el gallo. Es decir, que él no quería la competencia. ¿Dónde está ese gallo, del por símbolo. Muchacho, pero eso era de madera. Eso hace mucho que pasó a mejor vida. Eso nunca se conservó. Yo siempre vi de usted, cuando yo estaba chiquita, lo veía con ese batón ballet. Yo me moría cuando yo veía esa caravana suya con el batón ballet adelante. Tú querías estar yo quería bailando ahí. pertenecer, no se lo niego. Quería pertenecer ¿En a la serio? bailarina. ¿En serio? Es que eran ¿Se unos imaginan disfraces a muy Joyce lindos. bailando batón ballet? Pero claro, No, yo disfraces bailo. no, uniformes. Uniformes es la palabra correcta del batón ballet. ¿A qué respondía eso? ¿Era su aporte a la cultura? ¿Usted siente que debemos rescatar un poco esa parte? ¿Y por qué se le ocurre esa idea? Eso es sanidad. Las niñas en los barrios que están en batón ballet, a esa energía interna que tiene le dan sentido. Claro. No está dando, como decíamos antes, golpe de barriga, un baile cecitas sensuales que no son propias de la formación de nosotros. Claro. Y sobre todo las niñas que estaban o que están, porque nos encargamos de organizar el batón ballet en todo el país. Sí, sí, sí. Y a esos créditos hay que dárselo a Fernando Lira, que ha organizado los batón ballet del país. Okay. Y en cada municipio. O sea que se le ha dado seguimiento a eso, Claro. ha continuado. Todavía, pero Batón todavía. Forma parte de la política del partido. Todavía yo salgo con mi batón ballet. Él Claro. sale. No, pero yo digo, por parte del gobierno, ¿se ha querido rescatar eso? No, porque no. sería genial El una alianza para que las chicas lo el hagan. gobierno no ha tenido que ver nada con eso. Nada. No se le ha acercado para que eso sea masivo. Lo que pasa es que aquí los egos de los políticos son una cosa terrible. En vez de darle continuidad y fortaleza a ese tipo de disciplina que ayuda a la sociedad y sobre todo en la formación de valores Claro. de nuestros niños y jóvenes. Y eso es cultura, eso es fortalecer la cultura también. ¿Y de dónde se le ocurre la idea del batón ballet? Siempre me llamó la atención. No, pues yo soy de la Mata de Farfán y allá Okay. en la Mata de Farfán hubo una vez una banda infantil, te estoy hablando Sí. de la década del 50, Ay, ay, que ay. me recuerdo que competía con doña Norma Cámpora de Piña, que tenía en San Juan una banda femenina, la primera banda. Es decir, que las discusiones municipales eran culturales. Y realmente llama la atención porque los niños, la tendencia que tienen es a seguir a lo que ven. Claro, por supuesto. Por eso es que yo he insistido, suponer, y hice una reunión cuando empezaba a desarrollarse la música urbana, lo convoqué en el Hotel Lina a decirle a ellos que estaba bien, porque la música urbana a los niños les gusta, pero que me manejen la lírica. Que mejoren el contenido. La lírica no el ritmo, más no el ritmo. La lírica es el contenido, como El dice. contenido, la letra, sí. La letra, sí. Usted ha pasado múltiples procesos históricos. Ya usted está hablando de la década de los 50. Y usted tiene un libro, No, yo nací en el 51, no me pongo más viejo de la cuenta. obvio, pero pasó parte de los 12 años. Después vivió No, pero los usted es un 4 de muchachito. Salvador. Después vivió los 10 los últimos 4 de de Balaguer. Después vivió Leonel. Después lo Danilo. Déjatelo y Lo ahora de Luis. Hipólito y Guzmán. lo de Antonio Guzmán. Y ahora lo de Luis. Usted escribió un libro sobre su experiencia en la casa del doctor Joaquín Balaguer. Sí. Uno puede estar a favor o en contra de Joaquín Balaguer, pero no podemos negar que él ha sido uno de los líderes más importantes ¿Tú del sabes quién siglo era pasado. uno de los miradores más grandes de Balaguer? ¿Quién? Tu papá. Ay, por favor. No vamos a tocar ese no, tema. no vamos a discutir. No vamos a tocar ese tema. Mire, yo lo respeto Espérate, mucho. no me respete Mejor no nada. entremos Pero ahí. déjeme hacer la no me pregunta. respete, no me digas que tú me respetas. ¿Por qué usted Yo dice que No, papi eso yo no se lo era permito. Amílcar Te Balaguer? lo voy a poner sencillo. Esa parte, no. Cuando nosotros hicimos El el protagonista es el invitado. acuerdo de Santo Domingo, Ajá, en el 90. en el 94. 94. No, sí, en el 94. Yo era parte del equipo de estrategia. En plena campaña, un día nos citan en la casa de Hugo Tolentino Dip, que vivía En la Lincoln. En la Lincoln, ¿verdad? Sí. Sí. Casi Que- llegando que a está- aduana. que estamos estableciendo la estrategia porque Balaguer no reaccionaba a los ataques que le hacía el PRD. Entonces yo me acuerdo que nos daban turno a los diferentes integrantes. Cuando me tocó a mí, yo le dije que en la estrategia de campaña
para Balaguer no podía estar ni Peña ni Fernando, porque Peña Gómez le tenía respeto a Balaguer y Fernando le tenía miedo. Fernando Álvarez Bogal. Álvarez Bogal sí que fue el compañero de boleta Compañero de boleta en el año Y que fue de la cosa que le pidieron a papi que renunciara y él no quiso. Bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces Peña me dice a mí que por qué yo digo eso. Le digo yo, sencillo. Entonces, usted no, cuando usted atacaba a la familia, Balaguer le cogía y le mandaba una carta y lo subía allá arriba y usted se ponía eufórico y me dice, sí, ¿cómo tú lo sabes? Y yo, es porque yo era que la llevaba. Entonces, a raíz se estableció en la estrategia y Peña Gómez coge y ataca a la familia, sobre todo a Guaró Aliranzo y a Aníbal Páez, donde dice que lo va a meter preso si gana las elecciones, y Balaguer le responde en Santiago que se hizo pupú fuera del cajón. Eso creó una situación de conflicto que se sumó a que Álvarez Bogal dice que él sí sabe cosas de esa casa, y Balaguer le responde que si toca esa tecla se pierde, se hunde. Se lo digo yo que soy su amigo, le dice Balaguer. Entonces, fíjense, cuando la crisis del 94, ahí hay fotos en el libro, Balaguer y Peña Gómez parecían dos muchachitos hablando, el mandado. Se hacían... Quien mandaba a veces a cuidar la integridad física de Peña Gómez era Balaguer. Por un asunto conveniente. Claro, bueno, pero el país podía coger fuego. Era que Balaguer era político de la cabeza a los pies. Uno puede estar a favor o en contra de Joaquín Balaguer, pero no podemos negar el gran estratega que fue y la gran influencia que tuvo en el siglo pasado en la República Dominicana. Entonces, ¿qué elecciones históricas usted cree que figuras como Joaquín Balaguer son esenciales para los políticos de hoy? O que tienen que prepararse y conocer el Estado. Aquí la mayoría de los aspirantes, ninguno sabe ni las funciones de un regidor y están aspirando a ser presidente. En eso estamos de acuerdo. Bueno, ahí es donde deben. Esa es la primera enseñanza de Joaquín, que se puede aprender de Balaguer, que hay que conocer para dónde te va, la meta, el gobierno, qué usted va a hacer qué hace el gobierno entonces. Sobre todo aquí, fíjense, y ahí viene una crítica mía a los psicólogos, a los sociólogos, hasta los mismos psiquiatras, que se han preparado con libros de otra sociedad y no lo han adecuado a la idiosincrasia ni a la cultura del pueblo dominicano, y las respuestas que dan no son propias de la sociedad, porque esos libros no son ni de la cultura ni de la identidad del dominicano. Están así. En el 2004 yo puse a circular este libro de Moral y Cívica, primer libro dominicano, porque el libro que teníamos de referencia de Moral y Cívica era de Manuel Carreño, y Manuel Carreño es venezolano. ¿Cuál es ese libro? Manual de Moral y Cívica. Vamos a ponerlo en la cámara, ¿se ve ahí? Sí. De comportamiento cívico y prevención de enfermedades. Sí. Excelente. Lo tiene Joel aquí. Muy bien. Baja Joel para que se vea el libro. Esperen. Que ponchar primero. Se depositó en la Secretaría de Educación en los tiempos de Alejandrina Germán y lo aprobó como libro de referencia. Muy bien. Y de consulta. ¿Y qué pasó con ese libro? Nada, que por ley a los 3 años debió ser libro de texto y no ha sido. Sobre todo, he insistido en que la moral y cívica debe ser una materia no de 2 cursos. Mientras usted esté en la escuela, a usted tiene que estar dándole comportamiento. Porque gran parte de los problemas que tenemos hoy, como el de tránsito, es porque no tenemos educación vial. No tenemos deberes. Políticos de ayer, políticos de hoy. Además de eso que usted dice que no sabemos nada de qué vamos a hacer. ¿Qué otras diferencias son palpables? Quieren ser políticos. Fíjate. Son políticos los dirigentes de hoy, realmente. Están influenciados por las corrientes de fuera. Y ellos no accionan en función de ellos. Pero ellos siempre ha sido así. No.
La influencia estadounidense es innegable aquí en nuestra historia. Esto que tú ves de corrupción de la clase política, eso no es antes no. O te voy a poner el mejor ejemplo. ¿Cómo que no? ¿Y los 300 ricos de Balaguer, de dónde salieron? ¿Cómo? Los 300 millonarios de Balaguer. O de las construcciones. Pero que se le entregaban barrios enteros, ¿Cómo? completos, barrios ¿Por completos. qué hace? Bueno, la ley lo permitía. No hace nada, que se le pero- entregue un barrio completo y que todavía al día de hoy esa gente no pueda sacar un título de propiedad. ¿A dónde? Porque le pertenece a fulano y No. a fulano, No, de no, los no, tiempos de edificios Balaguer. de aquí de la 27. Eso no es así. Tú estás Eso no es así. totalmente mal informada. ¿A quién era que se le entregaban esos terrenos del Estado? Hoy a los dueños de su casa. Espérate, No. Espérate, que tú tienes que echar para atrás, óyeme bien, y chequear qué hizo Balaguer. Primero, aquí hay un libro, Entregarle los el estragos país de la a otro. globalización. Pero él mismo lo dijo, que la ¿Quién? corrupción se para en la puerta de su despacho. De ahí para adelante se hizo de todo en este país. Él mismo lo dijo. Hoy, ¿de qué estamos hablando nosotros? De los aspirantes, de los gobernantes. Te voy a dar un ejemplo. Peña Gómez, Juan Boy Balaguer no tenían casa. Y ahora tuve la discusión de cualquier viralata o cagapatio vive pensando en penthouse y pendeja de esa, en función de los beneficios que le puede dar el Estado. Pero Hoy tú Peña vas a Gómez compa- no fue presidente. ¿Eh? Balaguer sí fue presidente, tenía otro tipo de poder y de potestad. ¿Que Peña Sí, pero- Gómez? No fue presidente Pero de la alcalde. República. Y Hoy- participó no, alcalde, no. y- La influencia de Peña Gómez en todo el país es una cosa terrible. En el un mundo. liderazgo, En el un mundo. liderazgo En prácticamente el mundo. No, eso no está en Innegable. discusión. innegable. Eso no está en O sea, discusión. el más Pero grande sí. líder de masa. Usted que estuvo tan cerca de Balaguer. No, y de Peña Gómez en ese periodo. En el periodo. Y en ¿Cómo declaraciones que me preguntan por Peña Gómez, yo dije, era el más sano e ingenuo de los políticos dominicanos. Papi Yo era no diría ingenuo. Sí, papi pecaba de ingenuo a veces. Pero es que tú eres muy joven. No, yo diría correcto. tú Lo no- que pasa es que cuando nos acostumbramos a lo incorrecto, vemos lo otro como ingenuidad. Cuando nos acostumbramos a lo incorrecto y a lo inmoral, entonces lo otro es inocente, lamentablemente. Eso no es ser ingenuo, eso es ser astuto, tener valores y principios y no pasarle por encima a la gente por mi poder aplastante. Discúlpeme, siga. Yo creo realmente en muchas ocasiones yo Es fuego, he ¿Eh? Estoy pensado botando fuego. que papi Hoy que bote fuego y candela, Ese- pero esa es la gran distorsión que tienen. Está bien. Que no se Está bien. meten en San la Balaguer, le historia vamos a poner y a, San Balaguer. y a conocer. No, espérate. Que el único que enfrentó a Balaguer fui yo. Cuando se hizo el acuerdo con Peña Gómez. Como te digo, tú tienes que conocer para poder hablar con propiedad. Como te estoy hablando yo de Peña Gómez, de Balaguer y del propio Juan Bosch. Don Luis. ¿qué decía Balaguer de Sí. Juan Bosch y de Peña Gómez? ¿Qué decía Balaguer? ¿Qué opinaba realmente? ¿Qué O sea, opinaba, sí? detrás de puerta, Bueno. porque una cosa son las decisiones políticas que uno tiene que tomar, te voy a decir. que muchas veces distan Juan de lo que Bosch, uno oye bien, piensa. Juan Bosch evitó 2 veces que mataran a Balaguer. Y si ustedes se acuerdan cuando se hizo en el 94 el Frente El Patriótico, Frente Patriótico. que lo armó Guaroali Lanzo y Miguel Coco. Y Miguel Coco. Cuando Balaguer va a reunirse con ellos, le dice a Miguel Coco, le da las gracias por no haberlo matado. Porque en el 61, en Nueva York, una célula del comunista tenía planificado matar a Balaguer, porque Balaguer iba todos los miércoles a la biblioteca allá en Nueva York. Y Juan Bosch estaba en Puerto Rico y había cruzado para pedir un permiso de trabajo, para dar clases en una universidad que lo había gestionado Muñoz Marín. Y le dijeron que regrese para Puerto Rico porque en esa semana iba a pasar eso. Y Juan Bosch le dijo, ay, ustedes están locos. Hoy si ustedes matan a Balaguer, los militares que tienen... No que va a haber tiene quien lo Balaguer". controle. No va a haber que lo Exactamente. controle, ¿verdad? Esa es una. La otra es, en la Nicolás Penson, Balaguer siendo presidente, Miguel Coco preparó, que está en una entrevista que le hizo César Medina, volar con C4 por donde iba a pasar Balaguer. Y le dice Miguel, va a donde Bosch, que vivía al frente ahí, de En la misma César Teresita. Nicolás Penson, Exacto. ¿verdad? Y le dice que no salga o que se vaya, porque iba a pasar eso. Y vos vuelve y le dice, pero ustedes están locos, por Dios. Y Miguel Coco desactiva eso explosivo,
que iban a causar ese problema. Es decir, que entre Balaguer y Juan Bosch había una relación de primaria respeto. de respeto. Sobre todo, Balaguer dice en uno de sus escritos que Ernest Hemingway plagió el libro de Sí, Bosch. se habla de eso. Se habla de eso. Que Hemingway plagió el libro de Juan Bosch. Y cuando Balaguer fue a Cuba, que estaba Juan Bosch allá, Juan Bosch le dice, quédate aquí para que tú encabeces la oposición. Y Balaguer le dice, ¿y quién va a parar el mango cuando goté? Es decir, que tenían una comunicación. Yo me acuerdo que nosotros los domingos nos metíamos en una finquita que tenía Balaguer frente a la Santo Domingo Motor. Y me preguntó a mí, ¿qué estará pensando esa cabeza? Y Perdón, ¿frente a dónde? Santo Domingo Motor. Balaguer tiene una Eso finca. era campo en ese Tiene momento. un campo ahí, tiene un campito ahí. ¿Dónde está? Frente a frente. Que a la hay un Toyota, solar. donde está la bomba. Hay un solar, sí. No, y está Óyeme, la y gente cuando- del transporte que va a viajar a espérate, Santiago. y ahí. cuando, óyeme bien, y cuando se le iba a dar el honor y causa a Antonio Guzmán, que se lo iban a dar a Juan Bosch, a Balaguer, a Rafael Herrera, ¿cómo se llama? A Payá, a una serie de personalidades. Juan Bosch dijo que él no iba a ese acto, porque eso era un acto para darle un título académico a Guzmán. Yo me acuerdo caminando en el mirador, yo le dije, mire, ahí está diciendo Juan Bosch que no va para ese acto, y me dice, él que no tiene vocación de poder. Es decir que había Señores, una- escúcheme, 17,000 personas están conectadas Wow. ahora mismo Muy bien. viendo esta entrevista, sobre todo de Es que, carácter no, histórico. el entrevista. Esa era la relación, Es por el el entrevistado respeto que de Juan tenemos. Bosch Sí, sí, hacia que- Balaguer. hacia Balaguer. Balaguer hacia Juan Bosch, entonces. Balaguer, Hacia Juan Bosch. no, ya te dije la de Balaguer hacia Juan Bosch, porque es la que yo conozco. Y la de Balaguer hacia Papi. Mira, Para el que está viendo que no sabe ¿Qué? quién es Papi, es Peña Gómez, por si acaso. No, porque no todo. Mira, yo no sé si Doctor los José 17,000. Francisco Peña Gómez. yo te diría que a raíz de la crisis del 94, el gesto de Peña Gómez, porque vamos a estar claros, esa elección la ganó Peña Gómez. Y si él hubiese querido, se impone. Exactamente. Yo no, era una adolescente, pero- una preadolescente, yo se lo pregunté atento a mí. pero, que yo era fresca. pero había un problema Todavía. de una división en las Fuerzas Armadas y en la misma sociedad. Y Peña Gómez optó por no coger los 2 años. ¿Usted cree que ese fue un error? Mirándolo con el tiempo, con lo que pasó, sí, en el momento yo entiendo que Peña Gómez pensó más en el país Sí, yo le pregunté. y en la dirigencia que lo acompañaba, que fue la que influyó más en que no cogiera esos 2 años. Para no tener yo que volver a elección entonces. pero don Luis, Exactamente. ahí Pero mismo, usted dice que Balaguer le respetó eso. O sea, Y lo miraba como conductor de masa. Porque lo de Sí, Peña Gómez, indiscutiblemente. lo de Peña Balaguer Gómez, se lo lo de reconocía, Peña sí. Gómez no se quedaba solo en el país, sino influía internacionalmente. Claro, era un internacionalmente. liderazgo. Soto- Le dio un sitio al país. Porque también aprovechaban los grupos aquí. En el 94, cuando Balaguer manda a que toquen el himno nacional 3 veces, En la radio. sí, en la emisoras radio, del que país. decían que era por la situación. para fomentar el supuesto tema de que Papi era haitiano, Exacto. etcétera. Eso se debió, óyeme bien. El Senado haitiano le había dado todas las concesiones mineras a François Mitterrand. Que era el presidente de El Francia, muy presidente- amigo de Papi. Exactamente. Exactamente. Pero Mitterrand muere y viene aquí la viuda Daniela Mitterrand. Yo la conocí. Y habla con Balaguer, espérate, porque quería que la mina de oro de Miló, que sale a restauración, esa parte se la concedieran a la viuda. ¿Qué pasa? Que cuando Balaguer dura 2 horas con Daniel Mitterrand hablando, cuando acaban de que ella le explica todos los planes que tienen de fusión, que ella sale, llama al consultor jurídico que me toquen el himno nacional en toda la emisora 3 veces al día, que la gente dijo que lo estaba haciendo. O sea, que no era por Peña Gómez. No era por Peña La Gómez. gente dijo no. Qué bueno, no, qué bueno que eso se aclare, porque él está Pero ¿qué edad tú explicando- tienes, muchacha, que te veo hablando con ese fanatismo? Hoy tú conoces nada de lo que está pasando. A ti, esto es lo que tú oyes. ¿Usted Entonces, cree por que ha encima- habido un interés
en distorsionar la historia de los últimos 30, 40 años. Porque siendo honesta, yo vine a conocer lo que pasó en Trujillo cuando llegué a la universidad, que me obligaron a ver en Historia 1 los documentales De René Fortunato. de René Fortunato. ¿Y quién escribe la historia? Por eso le pregunto. Bueno. Este es el único país ¿Quiénes del mundo están donde detrás los derrotados de que escribieron no la se historia. conozca eso? Este es el único Toda país esa del historia. mundo, en el único país del mundo donde los derrotados escribieron la historia. Cosa yo creo, ese ¿Por qué se precedente da nunca eso? se ha visto en el mundo. Y perdona que te subí la voz, porque tú te veo con un fanatismo y tú no tienes Ahí tú estás bueno. no tienes edad para este tipo Linares de hubiera intrínculo y gozado de conocerlo. tener- Mira, Linares estudia- oye, lo que te voy a decir. No, mire, usted no tiene que pedirme disculpas, yo lo entiendo perfectamente, No, de que usted usted no era tiene- del círculo usted- de la gente de Balaguer. Yo No, lo entiendo óyeme, eso. y de la de Peña Gómez. Y de Peña Lo también. ¿Cómo se da lo eso? que- Eva, yo- Pasar de Balaguer oye lo que te voy a al decir. Peñago mismo. Sí, pero vamos a terminar con Joyce, Oye lo que claro. te voy a decir a ti. No, pero no lo coja personal. Oye, lo que te, porque yo lo que por te eso voy a no decir le a ti, respondí, porque Mira, mi cuando intención muere, aquí no es que usted se moleste. Pero vamos a oírlo. cuando muere Peña Gómez, Pues la tu segunda historia. persona que llegó a la casa de Cambita fui yo. ¿Cómo se dio eso de pasar del Balaguerato al No, Peñago mismo? Yo no pasé a Peña Gómez. Bueno, Peñago mismo no, a la alianza. A Peña A la Gómez alianza. yo lo admiré más como político y una condición que ustedes no la hablan de él, académico. Yo le dije a Sí, Peña. indiscutiblemente. No, Claro, yo un le dije a Peña, académico, pero esa parte políglota. de académico se conoce muy poco acá. Y el que estudia el historial de Peña Gómez, de Francia, Alemania, Peña Gómez era un hombre que hablaba 5 idiomas, Cinco idiomas, con políglota. fluidez. Producto de una Seis, educación seis. acabada. No, por producto Peña de Gómez su era estudio. y era un intelectual. Usted- El doctor Peña Gómez era un Mira, yo intelectual tengo, acabado. porque eso le corresponde a ustedes. Yo conseguí, oye bien, el árbol genealógico de Peña Genealógico. Gómez, que lo hizo Sacha Bolman. Pero enséñamelo, porque yo lo No, único, no, yo no, tengo no, las no, actas de oye, nacimiento oye bien, de los no, padres, oye pero bien, más para atrás yo no tengo nada. Déjame decirte, Abril, para decirle a la joven, Que tenga el el, archivo de el- nación, el por que, cierto. el que empezó No, y nos los mande con- para ponerlo con los en- trabajos archivo. de En el demostrar archivo, sí. lo de Peña Gómez fue César Cano Fortuna de las Matas de Farfán. ¿Tú Que sabías fue en las donde matas- tú murió sabes el que- papá de papi. Tú en sabes que teoría. en las Matas de Farfán, de ahí fue que salió el que dicen que era el papá de Peña Gómez. Sí. Ovipié, bueno. Y murió allá, de hecho, apuñalado en un bueno. tema de una pelea, en una vaina de gallo. Bueno, Don lo Luis. estoy diciendo. La pregunta Pero él mía- no me dijo cómo fue que él pasó a No, formar la alianza. Ah, bueno, yo sí, a la nunca, alianza. yo nunca pasé. Yo sí era un admirador y me tocó. Si usted no estuvo en el acuerdo de Santo Domingo. Yo, claro. Entonces, ¿cómo se Yo da era, eso? yo era el que manejaba la Él comunicación. manejó la comunicación del acuerdo de Santo Domingo y la estrategia también. Pero parte de la ¿cómo estrategia. rayo usted pasó de apoyar Hoy- a Balaguer a apoyar a pero, Peña pero Gómez? voy, fíjate, sencillo. Yo era, Son dos. yo era parte del Todos staff los opuestos, claro. de Fernando Álvarez Bogar. Ah, ok. Cuando, Por Fernando. cuando nosotros salimos del Reformista y formamos la UD, que La Unión hay- Democrática. Unidad Democrática, Unidad Democrática. Democrática, que era Tonito Abreu y Bosco Guerrero Bosco los directivos, sí. Ahí empecé mi relación. Y yo pienso, Perdón, Luis Bosco Es más, Guerrero yo- venía del balaguerismo también. no, Bosco Guerrero era el encargado de asistencia social de estudiantes en la UAS. Pero se decía que él siempre estuvo como No, vinculado no, al balaguerismo. no, O al no. reformismo. No, al PRD siempre. 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 Entonces, usted, que perdimos el hilo ahí, se forma la con UD, Álvarez Bogar, la UD y la Unión yo Democrática. yo soy encargado de las comunicaciones, que a veces me tocaba programar los programas donde iban a participar la UD. Entonces yo La transmisión y tenía esas cosas. el conocimiento y un adiestramiento de Dorín Cabrera. que es uno de los mejores que ha existido en la historia. En ese Exacto. sentido aquí. Y a veces, como yo tenía cierto control con las actividades, yo separaba mi espacio para los dirigentes de la UD. Obvio. Entonces, a veces, el PRD Lo en mío esa época primero, era un ajá. partido muy grande, pero esas partes no tenían ese Ellos siempre han tenido mal manejo mal manejo. Y comunicacional. además había un problema interno entre Atué y Dorín Cabrera. Ya.
Entonces a veces Peña me llamaba. ¿Por el control comunicacional o de ego o No. por la cercanía con Peña Gómez? ¿O un poco de todo? No. Poder. Atué y Peña Gómez tenían muy buena cercanía, aunque peleaban mucho. Entonces, como yo era el encargado de a los programas de televisión, yo tenía mi relación y yo previamente lo separaba. Que me acuerdo una vez que me dijo Peña Gómez, cuando se hizo un acto grandísimo en Santiago, por lo menos la mitad de los dirigentes del PRD, llévalo ahí, que me crearon un chisme. Al yo crear una bandera grande, fueron donde Peña Gómez le dijeron que esa bandera yo la había creado para tapar a los dirigentes del PRD y que nada más se viera lo de la UD. ¿Es cierto que Balaguer le pidió al doctor Peña Gómez que si eliminaba a Fernando Álvarez Bogar de la vicepresidencia, Le daba paso. Todo iba a fluir sin mucho problema? No le daba paso, se decía. Se ha dicho, Y la protección del entorno. Se ha dicho mucho eso, pero yo pienso que fue problemas creados por el entorno de Balaguer. Sobre todo que Tenían miedo ellos de caer presos. no tenían miedo, suponer, porque la confrontación final de Balaguer con Álvarez Bogar fue muy frontal. Álvarez Bogar debió haberse sacrificado y haber renunciado a esa candidatura. Yo creo que no, porque nosotros era un componente interesante de ese acuerdo. Fíjate Pero la búsqueda del poder era lo más importante. Sí, si pero él era el problema, Si era el No, problema, entonces era retirarlo. pero- y darle medio gobierno si es pero necesario. tú no conoces los egos de los políticos. No, yo sí lo conozco, le estoy diciendo su opinión No, y más a Fernando la luz Álvarez, de los que era un hechos. tipo un poco complicado. Fernando. Yo, Fernando no es. Fernando, Bueno, Sí, porque es verdad, a Fernando Fernando era un Álvarez técnico. Bogar, Fernando Álvarez Bogar le propusieron en su momento que lo más prudente hubiese sido de que él renunciara a la candidatura vicepresidencial con Balaguer. Sí. Y de una y entonces, para no poner a papi en una para no situación de poner en una traicionar al situación- amigo. Ajá. Y todo, Al amigo y al Al hermano. amigo y al hermano. A la familia, Porque- gracias a la cual papi pudo salir pudo, adelante. claro, en- y en- lo ayudaron y eso, pero en realidad por prudencia, tal vez los resultados hubieran sido otros. Pero hay un ego Bueno, y es muy por los fácil resultados Si decir, él fueron- hubiese "Dejo". renunciado porque se la propusieron los de que a resultados Fernando fueron- Álvarez que pero renunciara fíjate, a los la resultados candidatura. fueron tan buenos que ganó las elecciones Peña Gómez, pero oye lo otro. Quienes destapan el fraude del 94 es la UD, ¿Cómo? o por los conocimientos técnicos que teníamos de... Sí, el Balaguerato usted sabía en cada mesa quién votaba, quién no votaba, quién tenía precio y quién Que discúlpame, a ver, no tenía precio. esa era mi pregunta. Sí. Usted que participó en esas elecciones del año 94. Aquí tuvimos a Tácito Perdomo recientemente y dijo Tácito que tanto los reformistas como los PRDistas hicieron. Porque el único que gritó por su herida fue el doctor Peña Gómez, al que le hicieron fraude, pero a Milagro no le hicieron fraude, por poner un ejemplo. Que fue candidata a la senaduría en ese proceso. Pero eso fue lo que él dijo, que él Pero por por eso proteger digo- a sus dirigentes cedía, porque si no Pero- eso iban a tener que pero elecciones de ¿qué nuevo. fue en realidad lo que pasó en esas elecciones Aprobado. del 94? ¿El qué? Usted que participó. Hoy no te está diciendo o que hubo un trastueque en los listados hechos por venezolanos. Y si tú haces memoria, prácticamente la salida de Balaguer en el 78 la provoca Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, y Jimmy Carter. que le dijo, bueno, en la última película, última película también se ve se eso, sí. que No. Balaguer tuvo los timbales, porque eso hay que admitírselo, de que sentó al embajador de Estados Unidos 4 horas en su 4 horas marquesina y él en la dice que estaba durmiendo. 8. Y después le dijo, Se fumó. vayan del canciller y pide Se fumó Diablo, Balaguer era 8 increíble. cajetillas de cigarrillos. Cuando se iba le dijo al embajador Robert Joss, Robert pida Joss, una sí. cita por Cancillería, Pide una cita que por este es un Cancillería. país soberano. Pero sin embargo le Este país cogió soberano puede la tener 8 horas, presión a Carlos Andrés Pérez. Una pregunta, ¿Cómo? le cogió la presión a Carlos Andrés Pérez hasta cierto punto. Fíjate que cuando Balaguer regresa en el 86, hay un incidente en el Senado entre Balaguer, José Eduardo Leger y Carlos Andrés Pérez, que Balaguer le dice, ¿y qué usted busca aquí? Opinando en tema Opinando. interno. tema No, defendiendo interno, la soberanía de este país.
¿Usted cree que realmente porque Balaguer quería que el Partido Reformista lo enterraran con él? Porque se dice que el celoso destruyó prácticamente No, a que se llevó el Peinado, Partido Reformista a y la lo tumba. mismo pasó con Fernando Álvarez Bogar. Vuelvo a caer en los egos. Egos. Y generalmente, por eso te dije que deben prepararse. Los políticos no pueden dar brinco. Los políticos tienen que subir una escalera para que se desarrollen políticamente y puedan corregir lo que puede pasar a raíz de una crisis. Bueno. Si aquí no hay una revolución de abril, Peña Gómez hubiera sido presidente. ¿Usted cree que el PRD traicionó a Peña Gómez con el tema del 50 más 1? Con el 50 más 1, sí. Peña, Que lo aprobó el PRD. No, espérate, era un 45. No. Eso, como bien te voy a explicar, ellos habían llegado a acuerdo de un 45. Ujú. Amable Aristi se llevó ese proyecto para Higüey y de allá, en combinación con el PLD, crearon el 50 más 1. En combinación con el PLD. El PLD. Amable Ariste se llevó el proyecto de Higüey y se Higüey combinó con vino, el PLD. pues, claro, Con Danilo Medina en porque ese entonces, creo que fue. el beneficio y Euclides Que era el Gutiérrez. presidente de la Cámara de Diputados. Y- O sea, Euclides los Gutiérrez. artífices de eso fueron Amable Ariste Los Castro, reformistas y los PLDistas. pero los de los Óyeme PLDistas, bien. Danilo Medina y Euclides Gutiérrez. Pues así mismo como tú lo estás diciendo, que es lo que da el paso y la entrada a Lionel, porque en la primera vuelta del 96 Peña Gómez quedó arriba con 48. Sí, Que siempre ha sido el exactamente. techo, más Que o menos, siempre ha sido el techo. del fue un- PRD y porque, incluso del PRM. los votos de Peña, en realidad, Peña llegó al 48%. Estaba claro, con los votos computados. Vos se computó ese 48% fue de votos computados. Lo que se toman en cuenta Pero lo que se es lo toman- que dice la Junta, Y ese boletín fue el que emitió la Junta. Vamos a estar claro. el de la primera vuelta. El de la primera vuelta. Oh, sí. O sea que por un lado. Pero era porque te digo, 50 más 1. pero era 50 Ah, más no 1. digo que le dieron concesiones que no llegó al 50 más 1. Fue a Hipólito Fue Mejía. Hipólito. Que le Bueno. faltaban y Balaguer no quiso fuñir con ese tema No, cuando se que- juntaron con él. Exactamente, y lo dejó así. Don Luis, mire, volviendo aquí al tema, al tema del libro como tal. ¿Cómo llega Pero Guillermo Gómez? aquella se quedó callada, ya está fría. ¿Cómo, volviendo al libro, don Luis? Usted aquí me dice que tiene la forma en cómo entró don Guillermo Gómez a la casa de Balaguer y cómo salió. Explíquenos eso un poquito. Mira, primero la entrada. Cuando salimos nosotros en el 78, en el primer viaje, que fuimos a España, después a Boston, en Balaguer, en busca de la salud, porque Balaguer no veía. Sí, él se atendía en Boston la vista. ¿Cómo? Se atendió y se operó la vista en Boston, Sí, en el Mass en el General. Mass General Hospital. Nosotros habíamos cambiado la fecha de... Cambiábamos la fecha, pues ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a venir una cosa a la otra? Balaguer... ¿Qué año es eso, perdón? Estoy hablando del 79... 79, 79, sí. 80 Sí, aproximadamente. 79, sí. Ya Balaguer 80. para esa época no veía así. Mira, no, Balaguer no veía desde el Desde el 72. 72, sí, ya había hacían 8 años Mira, que Balaguer estaba ya con el problema padeciendo. yo le pregunto que por fin tema de que la cuándo vista. que vamos a regresar. Y me dice, cuando a mí me garanticen que no me van a desconsiderar en el aeropuerto. Bueno, desde Balaguer decide, Samuel estaba aquí. Samuel es que coordina con Héctor Inchausti y Cabral, que eran amigos de Balaguer. Cuando Con Héctor regrese, Inchausti, sí. bajar del avión, meterse en el carro y salir. En eso cuando Samuel va a coordinar en el aeropuerto la llegada, Guillermo Gómez hacía un allá ya que se llamaba Aeromundo. Todavía lo tiene Aeromundo. Pero Sí, antes no, era en el aeropuerto. antes era en el En aeropuerto. el aeropuerto, exacto. Entonces él se une con Samuel y ahí empieza la relación. ¿Samuel y qué era? Samuel Pereira Ariza. Samuel Pereira, que es el papá, El papá de Samuel, de Samuel Samuel Pereira. Pereira director de la Rojas. refinería, sí. Entonces, esa es la entrada de Guillermo a la casa, Al que círculo después de Balaguer. del círculo, que después se vendía
como que era primero muy amigo de Rafael Herrera y que era de la CIA y pendeja de esa. Bueno, él entra ahí. O sea, pero Guillermo Gómez presumía que él tenía acercamiento con la ya CIA y formaba parte de la CIA, era. Oh, sí. O sea, Guillermo Gómez formó parte de la CIA. Él decía. Él lo decía. Lo decía, no, y lo ratificó en estos días un tal Espinal diciendo que Rolando Espinal. que Peri Pérez fue que lo involucró en eso. O sea que lo de Hochi no es casual. O sea que lo de Hochi Gómez no es casual. No, eso es hijo de gato cazarratones. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué diste ahí? Que es el corte. Entonces la salida, mira cómo es el incidente. Guillermo pudo avanzar porque una vez hubo una crisis en la casa de Balaguer que dijeron que Bello Andino, Aliro Paulino y Fon Bernal, un libro de Balaguer lo habían como plagiado, cosa que fue un chisme, fue mentira. Entonces Bello estaba en baja y Guillermo a veces fungía y quería ser como el sustituto de Bello Andino, ¿verdad? Eso creaba cierta... ¿Eso no fue con el libro Grecia Eterna? No, yo creo que era La Palabra Encadenada. O La Palabra Encadenada. Viene... Porque ya en la casa le había dado un tiempo de protección al hermano, Daniel Adriano Gómez. Hermano de Guillermo. Guillermo, sí, que tenía el programa El Ojo de la Cerradura. Ese era el que dormía en la biblioteca de Balaguer. Ese, sí, hasta un tiempo ahí comenzó, bueno, tuvo que salir. La salida de él ya de Guillermo se debe, mira. Primero, si tú conoces la casa de Balaguer, no está en la biblioteca, hay una escalera de caracol interna. Que comunicaba la parte de arriba de la biblioteca con la de abajo, pero también ahí estaba donde Balaguer se lo afeitaba, se pelaba y todas esas cosas. Sí, como un sillón de barbería. Sí, pero, por esa escalera podían subir personas que solamente Balaguer la autorizaba. Bueno, un día yo voy subiendo y mi Guillermo me ve y me dice, mira, ¿y quién te autorizó a ti a subir por esa escalera? Guillermo, a usted. A mí. Le digo, mira, oye lo que te voy a decir a ti. Yo no sé el cocote que tú tienes, pero si yo subo por aquí, el presidente que me autoriza. Balaguer estaba en el fondo, en la oficinita, y yo subí la voz para que él me oyera. Y además yo lo que te voy a decir, tú lo que eres un periodista que vive aquí nada más oyendo y trayendo y va y pendeja de esa. Cuando se va Guillermo, Balaguer le manda a buscar. Que porque yo dije que él era un periodista. ¿Ustedes anteriormente habían tenido algún altercado, usted y Guillermo? No. Que él le dirige a usted de esa forma. Yo tenía bien claro, específico que era de la forma que se dirigió no era muy cortés. Que era que yo hacía. No, porque él era así, no sé si ha cambiado. Él era así. La forma en cómo le contestó. Ya para terminar. Para acabarte el cuento. Con esa historia. Para acabarte el cuento. Entonces Balaguer manda a buscar y me dice, le digo, oh, porque vive. Además le digo, él es primo de Jorge Blanco. Se queda callado. Sí, primo hermano de Jorge Sucede Blanco, que Egma viene de Estados Unidos y trae un grupo de maletas. Parece que pensaba que todavía Balaguer era gobierno. Entonces, Guillermo, por congraciarse con Egma, va a donde Jorge Blanco le dice que ahí tiene retenida un paquete de maletas que se le entregue y cosas. A tú hay que estar al lado ahí, oye, y se va a pan de Balaguer. Y le dice que el problema está resuelto. A ganar puntos, pienso yo. Sí. Y Balaguer le dice, ¿cuál problema está resuelto? Entonces, no, que la maleta de Egma ya se autorizó a entregársela. En serio, por una maleta se está manejando, hablando con presidente. Espérate, no, pero oye el cuento. No, que Guillermo Gómez fue, era una cantidad de maletas. Fue a pedirle ese favor de parte suya y le dijo Balaguer que Egma pague sus impuestos, que yo no he pedido ningún favor. Pa, y se quedó ahí. En la tarde cuando llega Guillermo le dice a Balaguer, retírese Balaguer de mi presencia, que usted deshonra esta casa. Y ahí acabo contigo. Entonces ya una última pregunta, porque la entrevista de media hora tiene una hora. Usted dijo en un momento dado de que... no, pero a mí me gusta la amiga. Ella le va a encantar. Ella le va a encantar esta pregunta. No, mira, yo... La verdad es que
en otros escenarios, en otros momentos y con otros personajes, pues yo tendría mucho para responderle. Ajá. Sin embargo, desde el respeto, desde su edad, desde su trayectoria, entiendo que usted es dueño de su verdad y yo soy dueña de la mía. Porque Y esa es la democracia. no, porque tú sabes una cosa, no es que la verdad no existe. Usted quiere La descalificarme verdad es lo porque que me cree ve el otro. joven, usted quiere descalificarme No. porque me ve joven. Sin embargo, yo estoy segura que usted no estaba en la época de los trinitarios ni de Juan Pablo Duarte y se sabe esa historia. Entonces, no es necesario vivirla para saberla. O sea que hasta ahí lo voy a dejar porque, repito, lo respeto. Yo te voy a dejar ese libro de moral y Lo cívica. No, los que libros te son explica. míos. Lo estimo, No, este y espero que, No, usted se que equivocó. podamos Ese me lo abrir, vamos a trajeron terminar a ¿De mí, quién es por el libro? favor. Está dedicado Son a míos, Samuel. No, Ávila. el libro Terminemos se aquí queda de aquí abrir. ya de último. Usted dijo en un Vaya. momento dado de que Abrimos Peña al Gómez para. había... Yo lo voy a esa leer es la- primero y te lo voy a pasar a ti. Esa es la última pregunta y con eso cerramos. Usted dijo en un momento dado que el doctor Peña Gómez había pintado a la República Dominicana en el planeta. Le La había dado visibilizó. ubicación. Le dio la ubicación a la gente. Le dijo, miren, allí en el mapa, eso es República Dominicana. No, que la gente preguntaba de dónde es ese señor. Exactamente. Y también dijo que se había visibilizado muy poco el aspecto académico y la preparación impresionante del doctor Peña Gómez. Impresionante. ¿Por qué usted cree que él ubicó a República Dominicana en el mapa? ¿Y por qué usted cree que se ha hecho tan poco para que la gente sepa lo que era Peña Gómez? Por sus relaciones internacionales, primero. Y segundo, para decirte a ti, para que te sienta bien. El que pidió que el aeropuerto internacional de las Américas De las le pusieran Américas. el nombre José Francisco Peña Gómez, fui yo. Que esa reseña la hizo el periódico El Caribe ¿Está oyendo yo? de la Sí. crisis. No, pues yo estoy diciendo que tiene que investigar primero. No decirme que yo no conozco a Juan Pablo Duarte. Oye, ¿quién es el presidente de la Revolución Duartiana? Es que eso no ¿Quién? fue lo que yo le dije. Yo oía que me dijo que yo no sabía quién eran los trinitarios. No, ella Al al contrario, ella le dijo, dije que usted no tuvo que vivir, porque por eso me he controlado hasta ahora. Le dije que usted no tuvo que vivir la época de los trinitarios para saberse de cabo a rabo la historia independentista. De hecho, sé que usted la conoce porque le he dado seguimiento. Por eso, eso es lo Gracias. que le digo. Eso no, por eso le ha ido bien hoy. Juegue un palé. Don Luis, que va, Don Luis, sí, porque lo ¿cuál va a juego? estar- Quiero se ir. nos acabó el tiempo, Samuel, ya. Es brevemente, que para que no se nos vaya esta pregunta, que sé que la gente debiera tener el interés de esa pregunta, porque se le he preguntado a todos los que verdaderamente estuvieron en el círculo del doctor Balaguer. La página en blanco de memoria de un cortesano de la era de Trujillo, esa es una que yo me la puede responder brevemente. Y por otro lado, ¿por qué los PRDistas declaran a Balaguer padre de la democracia? Bueno, eso hay que Porque preguntar. son unos sinvergüenzas. Eso hay que preguntárselo a ellos, ¿verdad? Lo que entiendo que el que no vivió esa crisis del 94, y sobre todo es bueno que ustedes entiendan que este es el único país de la región que desde el 66 ha tenido cada 4 años elecciones. Entonces, eso es producto de Joaquín Balaguer. Solamente. Grande Balaguer, grande Balaguer. Balaguer creó Elecciones entre comillas. Pues, exacto. Elecciones, Entre comillas. Exactamente. Porque Elecciones miren las democráticas. crisis que hay regionales. Ayer yo leí. Padre de la democracia. Ayer yo leí, oye bien, Ido a destiempo. que en los últimos 7 años de Perú ha habido 7 presidentes. 7 Presidentes. Bueno, Y fíjese que él es más joven que yo y usted no lo refuta a él. él tiene 25. Y yo me dijo. 33. Tengo 25. Ah, yo pensaba que tú Y tenías yo 22. soy- No, 33. Ah, Bien pues, Enfócame. vivido. 22, señores. Yo se nos soy ha- defensor de la memoria histórica del más grande Está bien. líder que ha Está bien, tenido, está bien. el Corta más eso, grande Joel, estadista, llévatelo. el doctor Joaquín Balaguer. Usted PLDista se supone. Con esto se acaba el Pero programa de del origen día de hoy. balaguerista. Muchísimas gracias. Gracias. Hay que por traerlo esta otra vez. entrevista. Hay que volver a la entrevista Que un volver día a para que traer. Linares, porque esta entrevista a Linares lo hubiera gustado muchísimo. Más Linares Nos hubiera vemos gustado, mañana pues. de No, porque 7 a 10 ven- en Despertar Político. Ven- Despertar político.